Quiero leer hoy día Filipenses 1. Es una palabra que yo sé que casi todos la hemos oído, la hemos leído más de alguna vez. Y Filipenses 1:6 dice así la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos han leído esa palabra? Amén, gloria a Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias por este momento, en este lugar, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, unirnos en una sola fe, en un solo espíritu, Señor, y con corazones agradecidos que estamos aquí hoy. Yo te alabo, te bendigo, Señor, Dios. Aquí está mi vida, Dios, dispuesta a que tú puedas usarla en este momento, Señor. Eres tú quien da el alimento, Señor. Yo solo colaboro con la mesa, Señor, y te doy gracias por ello, Dios. Bendice cada una de nuestras mentes, corazones, espíritu, para que tu palabra pueda ser vida en cada una de nuestras vidas, Señor. Te alabo, te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta la historia de un estudiante universitario que se caracterizaba por ser impaciente. ¿Cuántos impacientes hay en este lugar? Levánteme la mano, honestamente. Oiga, casi todos. Y se contaba de este muchacho, que a lo mejor puede haber sido usted, que era muy impaciente. Y se dice que cuando quería él algo, él hacía lo posible y debía obtenerlo lo más rápido posible, que es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Y él se dio cuenta que la carrera que él tenía que estudiar duraba muchos años. ¿Cuántos han estudiado una carrera larga? ¿Cuántos? ¿Cuántos años es lo más largo? A ver. 4. ¿Allá? 5. 11. No, una carrera. Una carrera duró 11 años. ¿Y qué carrera es esa? Ah, bueno, sí, porque uno hace la técnica, después maestría, doctorado. Ya, wow. 11 años, hermanos. ¿Allá? 7 años. 12. 12. ¿Y qué estudió usted, hermano? ¿Ah? Bueno, en Chile se estudia mucho, hermano. Y yo comparé con unos países y estudiamos como 2 o 3 años de más. Nada que ver. No es que seamos más educados, porque conozco chilenos que son súper mal educados, hermano. Que no les ha servido mucho la... Y bueno, y se cuenta la historia de este muchacho, impaciente él. Y cuando supo que su carrera duraba bastantes años, se angustió y se desesperó. Y dice que pidió una cita con el director de la universidad, que se le llama con el decano. Y dice que en la cita le pregunta: oiga, ¿no hay una carrera más corta que yo pueda estudiar para terminar más rápido? Y este decano le dice: todo depende de lo que tú quieras hacer en la vida. Le dice, un cedro, el desarrollo de un cedro toma muchos años, pero el desarrollo de una calabaza dura algunos meses. Todo depende de lo que tú quieras ser en la vida. Y sabe, esa reflexión, esa tal vez historia o anécdota, me llama mucho la atención, porque la vida cristiana nos sucede muchas veces que nosotros queremos alcanzar todo lo que tal vez
Dios nos ha prometido, o todo lo que en Dios usted y yo debemos alcanzar, lo queremos alcanzar muy rápido. Yo sé que todos quisiéramos ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos ya, ¿sí o no? Sobre todo en una era a microondas como la que vivimos hoy día, hermano, donde cada día es más rápido todo, ¿verdad? Y nos desespera cuando tenemos que esperar un momento por la carga tal vez de un celular. Nos desespera esperar a alguien que estamos afuera en el carro esperando que a lo mejor salga la familia o alguien. Nos desespera el tráfico, nos desespera todo lo que nos retarda llegar a un destino o hacia algún acontecimiento o algo que se venga. Y yo sé que le sucede a usted, porque a mí también me sucede, que queremos ya las cosas. ¿Cuántos son los que quieren ya las cosas? ¿Cuántos quieren ser ya el hombre que Dios quiere que usted sea o la mujer que Dios quiere que tú seas? Yo sé que todos anhelaríamos despertar el día de mañana siendo esa persona, ¿o no? Sí. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana, el desarrollo de una vida cristiana es un proceso. Yo quiero que diga conmigo, es un proceso. Y dígalo creyendo, estoy en medio de un proceso. Sí. Y como dice el título ahí, Dios no ha terminado contigo. ¿Sabe? Muchas veces, pero muchas veces, usted y yo hemos pensado que a lo mejor Dios ya terminó con nosotros. ¿Cuánto se le ha pasado por la mente? De que a lo mejor Dios ya se olvidó de mí, de que a lo mejor ya Dios pasó a otra cosa, que a lo mejor Dios ya está más preocupado del hermano que de mi vida. Y yo sé que nos pasa muchas veces, que tenemos ese tipo de conflictos internos. Y la vida, hermanos, es un maratón, no es una carrera de 100 metros, es un maratón en realidad, en el cual es importante comenzarlo bien, pero también es importante que tú y yo lo terminemos bien. Mi padre siempre me decía, ya hace 6 años que mi padre falleció, y él siempre me decía, hijo, no temas ir despacio, teme no avanzar, me dijo. Siempre me decía lo mismo, cuando yo le hablaba, le contaba de la iglesia y todo. Él siempre me decía lo mismo, porque yo a veces le decía que se ponía pesado, que era difícil, que el ministerio no es fácil, de que la gente a veces responde y a veces no responde, que hay que a veces andarlo trayendo, tirando muchas veces, o el barco hay que remar a veces solo y no hay quien te ayude. Entonces él me decía, hijo, tranquilo, me decía, esto es una carrera, me decía, teme no avanzar, no temas ir despacio, pero avanza. Poquito a poquito tal vez, pero vas a ir avanzando y vas a ver cómo en algún momento vas a alcanzar. Y cuando tú comprendes que Dios trata con tu vida de la misma manera, cuando tú comprendes que el camino del Señor, la vida cristiana, también es una maratón en realidad, donde para que tú llegues a la meta debes correr la carrera, debes caminar, debes vivir el proceso, debes tener cierto tipo de montañas, ¿verdad? Tienes que tener las subidas, tienes que tener las bajadas, tienes que tener las pruebas que van presentándose en el camino. Pero lo que usted y yo nunca debemos olvidar es que Dios no ha terminado con nosotros, que el que comenzó la buena obra en tu corazón, en tu vida, la perfeccionará. La perfeccionará, hermanos. Y aunque yo sé que a veces usted cree que va de mal en peor, ¿cuánto le ha pasado? Que dice, bueno, en vez de ir mejor, yo voy peor. A veces lo pensamos, ¿sí o no? Yo a veces lo he pensado cuando el ministerio vivió tiempos difíciles. Y muy difíciles, hermano. Hoy esto se ve bonito, pero han habido momentos, hermano, en que esto se veía, no digo la palabra horrible, pero se veía difícil y durísimo.
donde las cosas no funcionan, donde lo que intentas no te sale, donde a lo mejor te cuestionas del llamado, te cuestionas de Dios, te cuestionas si es verdad, te cuestionas si a lo mejor tú mismo te llamaste o realmente Dios fue el que te llamó. Te hacen muchas preguntas. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Y les soy sincero, esos tiempos son dificilísimos. Son difíciles poder a veces aceptar realidades que no son las que tú quieres que sean, que no son las que tú a veces esperas que sean, ¿sí o no? Mismo a lo mejor usted viniendo de su país, yo sé que muchos de ustedes en su país estaban bien y vinieron a esta tierra pensando que estarían mejor, pero el primer tiempo aquí uno nunca está mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos se encontraron con esa realidad? Y dijeron, no, yo pensaba que aquí iba a estar mucho mejor, pero en realidad estoy... Y muchos lamentan haberse venido. Cuando yo voy a Chile, la gente me dice, oh, qué bueno, tú estás en un país, wow, ahí ya, tú debes estar muy bien y son ricos allá ustedes. Y yo ya tengo casi 30 años aquí, pero hermano, ha sido como 30,000 años, hermano, ha sido durísimo. Sí. No, estos 30 años no han sido color de rosa, hermanos. ¿Cuántos tienen más de 10 años aquí? ¿Me pueden decir que han sido color de rosa a los 10 años, hermano? No. Pero cuando tú eres hijo de Dios, y esto es lo que a veces nos cuesta a nosotros aceptar o entender, que cuando somos hijos de Dios, también nos vienen pruebas. También el camino es difícil, ¿o no? También te van a traicionar. También te van a dar la espalda. También te van a dejar. ¿Sí? También te van a doler algunas cosas que suceden o que dicen de ti o que te hacen. ¿Sí? También vas a vivir conflictos, también vas a vivir pruebas que van a confrontar tu fe. También vas a vivir situaciones, conflictos que tú te vas a angustiar en ciertos momentos o desesperar muchas veces o frustrar porque no te funcionan las cosas. Te van a venir esos momentos difíciles en la vida. Yo creo que usted le diga al de al lado y dígale, tú tampoco te vas a escapar. Porque a todos nos llegan esos momentos. Que tú seas hijo de Dios no te garantiza que no te va a ser difícil. No. Pero la garantía que tú tienes es que por muy difíciles que seas, Dios no ha terminado contigo. Y tú vas en un proceso. Dice que te va perfeccionando día tras día. ¿Amén? Entonces ahora mírelo de nuevo y dígale, tranquilo, Dios te está perfeccionando. Dígale, en medio de esa prueba que estás viviendo, Dios te está perfeccionando. Dígaselo, porque a lo mejor alguien lo necesita oír. Sí. Y el hecho que a veces enfrentemos batallas y las perdamos. ¿Cuántos pierden batallas? Han perdido batallas, hermano. Y tú las pierdes y dices, esta la perdí. Pero no quiere decir eso que Dios ha fracasado contigo. No quiere decir que ya no hay nada más que hacer. Eso no quiere decir que tú ya no sirves para Dios. No. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Así que es válido que las tengas. Porque yo las tengo también. Todos las tenemos. Dice, pero confía. Te da la garantía de que confíes en Él. Porque Él ya venció. Hermano, Él ya venció. Él te dice, confía porque yo ya he vencido al mundo. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Sí. Y aunque a veces no lo parezca, hermanos,
¿Sabe? Ahora mismo, en este mismo lugar, Dios está tratando contigo. Dios está perfeccionándote. Ahora mismo, en este mismo instante que yo te estoy hablando de parte de Dios, Dios te está perfeccionando. Dios te está madurando. Porque esa prueba, esa crisis o esa necesidad o dificultad o ese proceso migratorio que a lo mejor estás viviendo y te está haciendo insoportable, te está haciendo difícil, te está haciendo casi imposible ver esa luz. Ese mismo proceso, Dios te está madurando ahí. Dios te está perfeccionando. Dios no ha terminado contigo, hermano querido. No. Y me he dado cuenta que a veces el enemigo quiere detenernos. O sea, usa cada situación, usa cada crisis, si podríamos decirlo así, usa cada conflicto a lo mejor que puedas tener, o usa cada cosa que venga a tu vida para querer derrotarte. ¿Sí? Usa la enfermedad para derrotarte. Usa que te echen de un trabajo para derrotarte. ¿Sí? A lo mejor tienes necesidad económica. Esa misma, el enemigo la usa para derribar tu fe y te dice a lo mejor al oído: ay, ¿no eres hijo de Dios? Mira cómo estás. ¿Cuánto le ha pasado? Te lo dice al oído. Pero yo he aprendido en la vida cristiana de que todas las situaciones me han enseñado. Cuando he aprendido mucho. Cuando he tenido y malgastado, también he aprendido mucho. Cuando no he tenido, también he aprendido mucho. Pero de todas las veces, buenas y no tan buenas, me he dado cuenta que Dios nunca me ha abandonado. Me he dado cuenta que mucha gente se ha ido de mi lado. Mucha gente que un día me amó, después me odiaba. Mucha gente que hoy está contigo, mañana no estará contigo. Pero lo que tú puedes estar seguro, que aunque padre y madre te dejaren, con todo eso el Señor estará contigo. Él estará a tu lado. Él no te dejará, dice la palabra, ni te desamparará nunca. Y yo quiero que usted se vaya hoy de este lugar con esa seguridad. Que a lo mejor en medio de la crisis tú piensas que estás solo, pero nunca estarás solo. Sí. Y sabe, hay una historia en Lucas 22 que yo sé que más de alguno la ha leído, la conoce. Y sabe, esa historia nos identifica mucho a nosotros. Porque esta historia habla de un hombre que estando con Jesucristo, estando con el Maestro, Jesús sentado con sus discípulos, cenando ya su última cena con ellos. Si yo fuera esa persona estaría muy contento porque estoy con Jesús. Wow, el Maestro, el gran Maestro con nosotros en la mesa. Y Jesús en ese momento lanza una palabra que va a cambiar lo que va a suceder en esa mesa. Y Jesús comienza a contar cómo uno de esos 12 lo iba a traicionar y que por ello lo iban a matar, ¿verdad? Y Jesús dice: y el resto de ustedes se apartará de mí. Y aparece, ¿quién? Pedrito. Y Pedrito dice: Señor, a lo mejor los demás te irán a dejar, pero yo nunca te dejaré. Y Jesús le dice: Pedro, sabes, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro a lo mejor dentro de sí dirá: bueno, ok, dice, pero yo nunca lo haré. Y sabe, más tarde esa noche, Jesús es arrestado. Jesús es llevado preso. Y adivine qué sucede.
Dice que Pedro estaba afuera cuando Jesús estaba siendo detenido, interrogado tal vez. Y que pasaba gente que lo conocía, lo había visto con él. Y lo confrontaron 3 veces y las 3 veces Pedro negó al Señor. Las 3 veces Pedro dijo que no lo conocía, que nunca había estado con él, que no sabía de qué estaban hablando. Y sabe que yo me hice una pregunta. No sé si usted se la habrá hecho en algún momento de su vida. Y la pregunta que yo me hice: Judas entregó a Jesús, ¿verdad? Pedro negó al Señor. Las dos, si nosotros analizamos bien lo que sucedió, son consideradas traición. Pero usted y yo siempre hablamos de que el que traicionó a Jesús fue ¿quién? Judas. Nunca pensamos en Pedro, ¿sí o no? Nunca nos imaginamos que Pedro traicionó a Jesús. Pero eso es lo que pasó. Eso es lo que hizo. Ahora, hay una diferencia en el desenlace de los dos. Sí la hay, claro. Es por eso que nos llama más la atención la traición de Judas que la de Pedro. Pero yo me puse en el lugar de Pedro y yo me dije, ¿cuántas veces usted y yo hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no, Señor, yo ahora sí de esta, y Dios nos saca del lío y decimos, Señor, aquí ahora yo te sirvo y nada me va a apartar de tu camino. Y sabe, y nos comienza a ir bien, bien, bien. ¿Y qué pasa? Y empezamos a comenzar a ver la vida de otra manera y empezamos a pensar que a lo mejor nosotros con el esfuerzo hemos logrado salir adelante de nuevo y empezamos a olvidarnos de quién nos ayudó a salir de ahí realmente. Y empezamos a vivir nuestra vida y yo he visto muchos casos similares, hermano, donde Dios responde pruebas cuando tú lo buscas desesperadamente y una vez que Él te la responde, la gente empieza a olvidarse poco a poco del Señor y después ya se aparta y cuando le vuelve de nuevo otra prueba, reaccionan y dicen, ¿qué estoy haciendo? Y vuelven nuevamente y es una cadena de ir y venir y de ir y venir y de ir y venir. Y yo lo he visto muchas veces. Y sabe, lo que esta historia a mí me ayuda a entender es que yo muchas veces me convierto en un Pedro. Y a veces con cosas que decimos, cosas que hacemos, no sé, traicionamos realmente al Señor o traicionamos nuestra misma palabra, porque Pedro traicionó su propia palabra. Pedro falló a su propio dicho de su boca. No le traicionó a las palabras que Jesús dijo de él. Él mismo se traicionó con su boca. Y no, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que nadie te obliga a decir nada, pero tú lo dices y después te fallas tú mismo. Y fallas esa palabra. Y sabe, yo me he dado cuenta, ya tengo casi 20 años en esto, y me he dado cuenta que cuando eso sucede, la gente se retira. Cuando la gente se traiciona a ellos mismos, traiciona su propia palabra o le traiciona al Señor, la gente se va, no vuelve, tira la toalla, desiste. Por culpabilidad, no sé, temor delante del Señor o miedo o no sé. Pero lo he visto mucho. La gente tiene mucha tendencia a reaccionar de esa manera cuando traicionan al Señor, cuando se equivocan o cuando pecan y la culpabilidad los aleja en lugar de acercarlos al Señor. Pero no se están dando cuenta que todo ello es parte del proceso que Dios está tratando con tu vida. Dios sabe que tú eres humano. Dios sabe que yo me equivoco. ¿Te cree que Dios no lo sabe? Sí, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de tu carácter. Dios sabe de tus conflictos. Dios sabe de tus debilidades. Dios sabe de lo que tú puedes soportar. Dios sabe lo que tú no puedes soportar. Dios sabe todas las cosas. Pero lo que
tú no sabes es que tú estás dentro de su proceso, de que el que comenzó la buena obra en tu vida, aunque te equivoques, Él aún así va a seguir perfeccionándote día a día. Sí. Sí. Y aunque a veces creas que ya todo fue perdido, como Pedro, que a lo mejor, porque la Biblia dice que después Pedro como que se fue, dice, y volvió a sus quehaceres anteriores, volvió a pescar y volvió a la vida antigua que tenía, hasta que volvió a encontrarse con el maestro, fue restaurado. Sin embargo, Judas terminó muerto por la traición, pero los dos lo hicieron. Y lo que yo puedo entender aquí es que Pedro, cuando lees el libro de los Hechos, te das cuenta que el que comenzó la obra en Simón la perfeccionó a tal manera que más de 9,000 personas conocieron a Jesús por Pedro después que traicionó a Jesús. No sé si me entiende. O sea que aunque lo hayas traicionado al Señor, aunque te hayas equivocado, hayas fallado, o estés en medio de una guerra que tú crees que ya fue perdida, Dios no ha terminado contigo. Hermano, Dios no ha terminado contigo. Sí. Y esta carrera que parece interminable, esta carrera que parece dura, difícil, esta carrera, hermanos, es para la gloria de Dios. Sí. Solo tú tienes que creer que Dios te está trabajando. Solo tú tienes que creer que Él lo está haciendo. Solo tú tienes que creer que esta prueba, que este conflicto a lo mejor, o que esta situación que estás viviendo, Dios no te va a dejar solo. Tienes que creer, tienes que entender que a lo mejor fracasaste en un negocio, a lo mejor, no sé, o en tu matrimonio, o te equivocaste tanto que sientes que Dios ya no te perdona más. Dios no ha terminado. Mira al de al lado y dígale: Dios no ha terminado contigo. Dígale tranquilo: Dios no ha terminado contigo. A lo mejor tú dices: mis pecados son tan grandes, me he equivocado tanto, que Dios nunca lo podrá hacer. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? A lo mejor tú dices: yo no soy suficientemente fuerte para soportar la prueba o los problemas que estoy viviendo, pero el Señor te dice: sostiénete de mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú estás débil. Sí. A lo mejor dices que el enemigo, el diablo, no sé cómo tú quieras llamarle, te está atacando demasiado fuerte. Dios te está diciendo: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo atacándote. O sea, Dios en realidad, hermanos, nunca te dejará. No importa la situación que estés viviendo, no importa lo que está pasando, Dios nunca te dejará. A mí nunca me ha dejado, por más que a veces le he fallado, no me ha dejado. Por más que a veces he estado solo, no me ha dejado. Por más que a veces hemos tenido necesidad en el hogar, a lo mejor de alimento, de algo, Dios nunca nos ha dejado ni ha abandonado. Nunca. A lo mejor la economía en la iglesia no entraba lo suficiente como para solventar los gastos de este lugar, pero aún así Dios nunca nos ha faltado. Nunca, hermanos, nunca Dios nos ha faltado. ¿Sí? Sí.
Hay semanas que usted cuenta la ofrenda y hay 180, 200 dólares. Semanas. Hermano, hay semanas que es así. Pero sabe, todos los primeros del mes, este local se paga. Todos los primeros de mes, usted tiene luz, climatización. Tienen hasta frío los hermanos. En el invierno, calefacción. Mire todos los equipos que tenemos. Mire todo lo que tenemos. Dios nunca falla. Dios siempre estará ahí. Dios es más que suficiente. Si tienes a Dios, no importa lo demás. ¿Me entiendes? Esa es nuestra convicción en esta casa. Esa es nuestra seguridad en este local, hermanos. Que tú puedes ser un fiel diezmador y Dios te bendiga por ello. Como puedes no dar nada. No sé si decirte Dios te bendiga por ello. Porque tú mismo te estás cerrando la puerta de la bendición. Pero es su decisión. Pero lo dé usted o no lo dé usted, Dios nunca nos ha fallado. Ni nos fallará. Porque es su promesa. Es su promesa. Es su promesa, hermano. Y yo me aferro a su promesa. Porque no me diga que no crea. Porque yo lo he visto hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, poco importa que seamos 10,000 aquí. Oh, me gustaría que seamos 10,000. Gloria a Dios por ello. Poco importa eso. Más importa que Dios esté en este lugar. Porque si Él está, los demás, hermanos, los que no están se lo pierden. Nada más que eso. Así veo las cosas. Así vemos las cosas en esta casa. Lo primero es Dios. Amén. Entonces, hermano, debes creer que el que comenzó la obra en tu vida, Él la va perfeccionando. Y en el ministerio hemos visto que todas las pruebas que hemos tenido nos han ido trabajando, nos han ido madurando, nos han ido perfeccionando, nos han ido corrigiendo errores, nos han ido enseñando camino, nos han ido mostrando huellas. Sí. Pero nunca hemos olvidado que Dios nos dio la promesa. De ahí aférrate. De ahí agárrate de la promesa del Señor. Porque es la que nunca te va a fallar. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos. Le voy a pedir que usted ahí donde esté, medite por un momento. Piense por un momento. Acerca del proceso que ha sido tu vida cristiana. Si todos son cristianos en este lugar. Medite. Si usted es cristiano, medite el proceso que usted ha tenido. Y medite los altos y medite los bajos que ha tenido. Medite los tiempos donde usted ha estado, pero con todo el fuego. Y medite los tiempos en que usted se ha sentido tal vez fracasado o el peor de los cristianos. O medite el tiempo incluso que a lo mejor usted se alejó de los caminos. Porque sí puede haber sucedido que usted lo conoció y por cualquier cosa usted se alejó. Medite en ello. Y dése cuenta de que si hoy día usted está aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Un animador conocido, Steve Harvey, yo sé que lo conoce la mayoría, un presentador de programas de Estados Unidos. Dice, la mayor señal de que Dios aún no ha terminado contigo es que te despertaste esta mañana. Él dijo, cuando Él haya terminado contigo, ya no te despertarás.
Pero mientras estés despertando, eso significa que todavía Dios tiene algo para ti. Gloria a Dios. Pedro mismo traicionó a Jesús y tal vez él creía que lo que tú estás creyendo, que ya no hay vuelta que darle, que ya está todo terminado. Mas sin embargo, él no sabía lo que Dios tenía para él. Y tal vez yo no sé lo que Dios tiene para ti. Tal vez yo no lo sé, pero lo que sí sé es que nunca tendrás un gozo verdadero si te apartas de Cristo. A lo mejor por una situación que esté viviendo. Y yo quisiera orar en esta mañana o tarde ya, pues ya más de mediodía. Quisiera orar por si alguien no conoce a Jesús. Si a lo mejor aquí hay alguien que no ha tenido un encuentro personal con Jesús. No estoy hablando de alguien que está teniendo conflictos, si quiere que oremos por él, no. Yo estoy hablando por alguien que a lo mejor no conoce al Señor, realmente no lo conoce. Realmente nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo y nunca le ha entregado su vida al Señor. Y yo quisiera orar por alguien, por esa persona. Y quiero decirle que si está aquí en esta mañana hoy es porque no hay casualidades. Es porque ya estaba en el plan de Dios que esté usted aquí esta mañana. Yo quisiera orar por ti que no le conoces y que quisiera conocerle. Yo le quiero pedir, si alguien hubiese y quiere conocer al Señor, que levante ahí su mano. Levante ahí su mano si tú quieres conocer al Señor. Ahora a lo mejor tú eres un hijo que se fue, que salió de la casa, que salió del cuidado del Señor. Eres a lo mejor alguno como Pedro, que se sintió que traicionó al maestro y volvió a sus viejos andanzas. Pero hoy tú has vuelto aquí a la casa. Y yo quisiera orar si a lo mejor tú quieres reconciliarte nuevamente con el Señor, porque quieres volver a decirle: Señor, sí, yo vuelvo aquí, vuelvo a ti, Señor. Y yo quisiera orar por ti. Y te pediría que levantes su mano si tú quieres que lo hagamos. Si tú quieres que oremos, levante ahí su mano donde está y yo quisiera orar por usted. Y también quisiera orar por la iglesia. También quisiera orar por la iglesia. Quisiera orar porque sé que la prueba de mucha gente les está dando la impresión de derrota. Les está dando la impresión de fracaso. Yo te quiero decir de parte del Señor hoy día: aguanta, soporta, pelea la buena batalla de la fe, porque Dios no te ha desamparado ni te desamparará.